y del lugar santísimo, ¿sí? Esta era la tenía 4 coberturas, 4 pieles, la cobertura o el techo. Esta era la única que se podía ver. En otras palabras, todo aquel que pasara fuera del tabernáculo le era inatractivo entrar a ese lugar. Si actualmente vemos un lugar cubierto con piel de tejón, no nos va a llamar la atención entrar. En ese tiempo no le llamaba la atención al pueblo entrar a ese lugar. Después de la piel de tejón, abajo estaba una piel de carnero teñidas de rojo. Ya eso ya lo leímos ahorita. Después estaba la piel de cabra y al último estaba la tela de estos 4 colores bordados con querubines. Todas las personas que pasaban y no veían lo que estaba, la enorme belleza, la gloria que se escondía debajo del lugar santo y lugar santísimo, no se podía imaginar los grandes tesoros que había. Actualmente los podemos hacer una comparación. Nuestra moneda más o menos valdría como $1,5 millones lo que había debajo del lugar santo y lugar santísimo, porque eran muebles de oro. Y tú ves la piel de tejón y no se iba a imaginar que todo eso había debajo de esa piel inatractiva, debajo de esa apariencia que no llamaba la atención. Eso nos habla, la piel de tejón nos habla de la humanidad de Cristo. Jesucristo vino, se hizo humano, se hizo siervo, se hizo pobre por amor a nosotros, ¿sí? Repito, en Isaías 53 dice que no era inatractivo. Físicamente quizá Jesús no era una persona que llamaba la atención, ¿sí? A lo mejor, lo voy a decir tal cual, a lo mejor Jesús era feo, ¿sí? Muchas de las mujeres decimos, ese muchacho está guapo o ese muchacho está feo. Posiblemente Jesús era un hombre feo, no llamaba la atención, pero era parte del plan. Amén, era parte del plan. Independientemente de una belleza física, el pueblo de Israel lo vio inatractivo. Amén. Dice en Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, le rechazaron. Todo el pueblo de Israel le rechazó. ¿Por qué? Porque ellos estaban cautivos bajo el imperio romano y ellos esperaban ver a un rey glorioso que viniera con poder, con autoridad y los liberara de la cautividad del imperio romano. Pero cuando vieron a un hombre cubierto de piel de tejón, inatractivo, humilde, ¿sí?, ellos lo rechazaron. Amén. Y actualmente hacemos lo mismo, hermanos. Seguimos rechazando la piel de tejón de Jesucristo, ¿sí? Y dice la palabra de Dios que somos hechos hijos suyos, pero también somos hechos hijos suyos para poder seguir sus pasos. Y el camino de Jesucristo, como lo decía la vez pasada, es un camino de sufrimiento, es un camino de servicio, es un camino de humildad. Es un camino de adversidad, de tinieblas, ¿sí? Y no nos gusta que esa parte, ese carácter de la piel de tejón de Jesucristo venga a nosotros. Y cuando Jesucristo nos quiere vestir de tejón, nos resistimos a ello. No queremos aceptar esa característica de Jesús, solamente queremos el lado exaltado, el lado glorificado, el lado de su gloria cabot, pero la gloria chequina la hacemos a un lado, la gloria de humildad, ¿sí?, la hacemos a un lado, ¿sí? Aquí repito, la piel de tejón se refiere a la humanidad de Jesucristo. Todo el pueblo de Israel se tropezó con la piel de tejón y la despreció. Si no se imaginó que debajo de esa piel de tejón, debajo de esa apariencia física de Jesucristo, estaba la gloria de Dios, estaba el poder de Dios, ¿sí? Y Jesucristo dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Quien rechazó a Jesucristo estaba rechazando al Padre. Estaban simplemente viendo la apariencia física,
Estaban viendo simplemente a un Jesucristo, a un humano nada más. No estaban viendo el poder, la humildad, el amor con los cuales Él había venido para salvarnos y el propósito que tenía en su plan maestro para venir a este mundo. Amén. Y nosotros seguimos rechazando esa piel de tejón. Seguimos dándole la espalda a esa humanidad de Cristo. Amén. Cuando Jesús fue llevado, estuvo ayunando 40 días y fue llevado al desierto, fue tentado, recordemos el pasaje, fue tentado por Satanás. En ese pasaje podemos ver claramente cómo Satanás quiso hacer a un lado la piel de tejón, la humanidad. Voy a poner aquí el significado de la... Nos habla de su humanidad. Y quiso hacer un lado la humanidad de Cristo, ¿sí? Le dijo, si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios, aviéntate, que escrito está, ¿sí? Que a sus ángeles mandará para que te guarden y te salven. Tentó la deidad, la divinidad de Cristo. Hizo un lado la piel de tejón, hizo un lado la humanidad de Cristo. Amén. Constantemente nosotros hacemos lo mismo, rechazamos la humanidad del Señor y solamente queremos el lado de su deidad, el lado de su divinidad. Los sacerdotes tenían que, para poder entrar al lugar santo y santísimo, ya lo hemos dicho, pero hay veces que es necesario repetir las cosas para recordar lo que hemos visto y poder entender la clase presente. Tenían que estar preparados con tres cosas. Tenían que estar preparados para entrar debajo de la piel de tejón. ¿Qué era? ¿Cuáles eran los tres elementos que estaban en el atrio? Los sacerdotes no podían entrar al lugar santo ni lugar santísimo sin este triple fundamento, sin antes haber ministrado la sangre, lavarse las manos, los pies, para que el fuego descendiera. No podían entrar y ser partícipes, poder ver la gloria que había debajo de la piel de tejón, si no tenían la sangre y el fuego y el agua. Nosotros, hermanos, no podemos ser partícipes de la gloria del Cristo resucitado y del Cristo crucificado, si no tenemos la base, si no tenemos su sangre, si no tenemos su fuego y no tenemos su agua. Y ya aprendimos cómo adquirir la sangre, el fuego y el agua todos los días, a cada momento, no solamente en la mañana, no solamente en la noche, no solamente en la tarde, a cada momento. Desde que nos levantamos es una oportunidad que Dios nos está dando, porque dice la palabra que nuevas son sus misericordias cada mañana. Y las misericordias de Dios son parte de este triple testimonio que Dios nos da todos los días: sangre, fuego y agua, sangre, fuego y agua. Todo el camino es de sangre, fuego y agua. Desde el atrio hasta el lugar santísimo vemos sangre, fuego y agua. Este triple testimonio que sin ellos el sacerdote no podía ministrar y no podía entrar debajo de la piel de tejón. ¿Sí? No podemos entrar debajo de la piel de tejón de Jesucristo, ni adquirir su naturaleza de piel de tejón en nosotros, si no tenemos estas tres cosas en nuestra vida. ¿Amén? La piel de tejón era aparentemente inatractiva. Debemos de estar dispuestos, hermanos, a convertirnos inatractivos ante el mundo. Amén. ¿Quién me puede explicar eso? ¿Cómo me puedo convertir yo como creyente
a estar dispuesto a convertirme en algo inatractivo, en alguien inatractivo. ¿Cómo lo entienden ustedes? ¿Alguien quiere compartirlo? Que la gente no ponga los ojos en nosotros, sino en el Señor. Amén. Así es, así de fácil. Que la gente no ponga los ojos en nosotros más que en el Señor. Constantemente nuestro corazón carnal tiende a moverse para llamar la atención de los demás hacia lo que nosotros hacemos, para ser admirados, para ser levantados, para recibir aplausos, palabras agradables, palabras que a nuestro yo le gusta escuchar, que a nuestro ego lo levantan, ¿sí? Nos movemos para ser exaltados nosotros. Jesucristo se movía para ser exaltado el Padre. Amén. Jesucristo mismo lo dijo. Amén. Jesucristo no hacía nada que no fuera por la voluntad de su Padre. Y toda la gloria que recibía era para el Padre, no era para Jesucristo, siendo que Él era el Hijo de Dios. Él merecía la gloria. Sin embargo, Él dijo, la gloria no es para mí, la gloria es para mi Padre, porque todo lo que yo hago es por el poder que Él me dio. Todo lo que hacemos nosotros, todo lo que pensamos, todo lo que somos, todo lo que tenemos es por Dios, para Dios. Es para Él solamente, no es para nosotros, no es nuestra gloria, no es para nuestra alabanza, no es para nuestra adoración, es para Él solamente. Por eso yo les decía el otro día, somos ladrones, porque le robamos la gloria a Dios, porque cuando hacemos algo que Dios nos dio, todos los talentos, ministerios, esto va de más, en la estatura, todos los talentos, los ministerios están al nivel de los pies. La gente, todas las personas que sirven a Dios de una forma u otra, no se van a salvar por su ministerio, por su talento. Eso está al nivel de los pies. Amén. Nuestro ministerio, nuestro talento no nos va a salvar, hermano. Lo tenemos que trabajar, porque es un don de Dios, ¿sí? Es un don de Dios. Pero cuando vemos los frutos de ese ministerio, la alabanza es para el Señor, la adoración porque Él nos los dio y la adoración es para Él. Amén. Entonces dijimos que la piel de tejón era hecho o se usaba para elaborar sandalias. Las sandalias nos hablan de servicio y de dependencia. Nos hablan también del apresto del evangelio. De estas tres cosas nos hablan: de servicio, de dependencia y del apresto del evangelio. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Bendito eres, Jesús. Dice la palabra de Dios que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 28. ¿Sí? Las personas que llevaban el evangelio usaban sandalias normalmente de piel de tejón. ¿Sí? Era esto. Entonces, quiere decir que la piel de tejón la llevaban en su servicio, en sus caminos, en sus pies. Debemos de llevar nosotros la piel de tejón, la parte del carácter de la humanidad de Cristo en nuestros pies. Estar dispuestos a servir por amor a Él. Estar dispuestos a no ser atractivos ante el mundo por amor a Él y para que Él sea el atractivo por medio de nosotros. Nosotros solamente somos una vasija, el medio o un canal que el Señor usa para que su nombre sea conocido y para que su nombre sea levantado. Amén. El apresto del evangelio. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, dice la palabra de Dios. ¿Y con qué vamos a ir? Con nuestros pies. Vamos a ir con nuestros pies. Amén. La segunda piel es la piel de carnero, que nos habla de la humildad de Cristo.
Si tienen dudas, comentarios, alguna pregunta, es bueno que la expongan. Al final vamos a abrir un tiempo para eso. La idea es que les quede claro. Si yo no sé responderles, les prometo que lo voy a investigar para el siguiente domingo traerles una respuesta. Pero la idea es que todos aprendamos, todos participemos y pues todos salgamos bendecidos de esta clase. ¿Amén? El carnero. Leímos que la segunda cobertura, es la piel de carnero. Aparte de este pasaje bíblico, en Génesis, en la historia de Abraham, en Génesis 22, encontramos la presencia del carnero. Cuando Dios le ordena a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, le dice: ve y sube. Abraham subió al monte, quiso ofrecer en obediencia al mandato de Dios, levantó su mano y ofreció a su hijo Isaac. Esto es a mí una de las historias que más me gusta en la Biblia es esta, la historia de Abraham y de Isaac. Hay muchas cosas que aprender de esta narración. Se ve una narración simple y siempre que yo la leo, siempre que la escucho, que nos las comparten por medio de un predicador, siempre aprendo algo nuevo y a mí me fascina esta historia y me gusta estarla leyendo constantemente. Pero cuando estuve estudiando esto, como les repito, siempre aprendo algo nuevo. Aprendí que Abraham, cuando Dios le dijo: ve y lleva a tu hijo Isaac para ser crucificado, más bien para ser sacrificado, Abraham obedeció. Y vemos que Abraham, toda su triple naturaleza, todo su cuerpo, su alma y su espíritu lo puso sobre el altar. Todos sus canales de su ser completo, toda su cuerpo, alma, espíritu, voluntad y corazón, las puso sobre el altar. Todos sus afectos, todos sus sentimientos, todas sus emociones las puso por fe en Dios. Yo les preguntaba hace 8 días, creo, que si a Dios les pediría a los que son padres que sacrificaran a uno de sus hijos, ¿lo iban a hacer ustedes? En mi vida, si Dios me pide que yo le entregue algo que amo, va a ser muy difícil. Yo creo que también le voy a decir que no. Solamente Dios da esa fortaleza para decir que sí. Y realmente a mí me sorprende y realmente me encanta esta historia, porque yo quisiera ser como Abraham, quisiera tener la fe de Abraham, la valentía que tuvo Abraham para decir: Dios, te lo doy. Pongo mis afectos, pongo mis emociones, pongo mis sentimientos a los pies de la cruz, en otras palabras lo decía, a los pies de la cruz, los pongo sobre el altar. Y si tú me lo estás pidiendo, yo sé que tú me lo vas a regresar, porque yo creo en tu promesa, porque yo creo en tu palabra. Y cuando Abraham muestra su obediencia y pone toda su triple naturaleza, su corazón y su voluntad sobre el altar, vemos que aparece el carnero. No apareció antes. Vemos que aparece el carnero, hermanos. Esto es impresionante. Esto es impresionante, ver cómo cuando nosotros estamos dispuestos a poner todo nuestro ser completo, no nada más mi espíritu, no nada más mi cuerpo. Vengo a la iglesia y estoy aquí presente. Sí, pero mi mente, mi corazón, mi voluntad, mis sentimientos están con otra persona, están en otro lado, están en una situación, están en mi aflicción, están en mi problema, están en mi angustia. No, Abraham puso sus angustias, sus aflicciones, todo su ser, todo lo que esperaba, toda su esperanza, toda su fe, toda su adoración, toda su reverencia, toda su memoria, todo su razonamiento, todo su ser completo lo puso sobre el altar, y ahí apareció el carnero. Santo eres, Jesús.
Bendito es tu nombre, Dios. Cuando yo estaba estudiando esto, de verdad que Dios me tocó con esto. Es impresionante cuando Dios es fiel, hermano. Cuando tú vienes y pones todo de ti en el altar, a la cruz, Dios es fiel para traer un sustituto. El carnero nos habla de sustitución. Abraham ya no tuvo que sacrificar a Isaac porque encontró un sustituto. Cuando volteó, cuando levantó el cuchillo para obedecer fielmente a Dios, Dios le proveyó un carnero. Le dijo: detente, Abraham, porque he probado tu fe y sé que eres obediente. Entonces Dios le dio un carnero y fue sacrificado, fue sustituido por Isaac. El carnero nos habla de la sustitución y nos habla de la humildad de Cristo. Amén. Aquí vemos en estas dos partes o en estas dos pieles, vemos un ejemplo, una imagen del Cristo crucificado. Vemos una imagen del Cristo crucificado en la piel de tejón y en la piel de carnero. Jesucristo fue nuestro sustituto. Jesucristo fue nuestro carnero. Él tomó el lugar que nos correspondía a nosotros por nuestros pecados, por las malas elecciones, por la muerte que nosotros merecíamos. Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Él fue nuestro carnero, Él es nuestro tejón. Amén. Y vemos que es importante que podamos tomar esa naturaleza también nosotros. Gracias, Señor Jesús, bendecimos tu nombre, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Te damos gracias porque tú fuiste nuestro sustituto y lo sigues siendo. Él sigue sustituyendo muchas áreas de nosotros. Cuando nosotros ponemos nuestra vida, nuestro ser completo sobre el altar, ya no somos los mismos, hermanos. Cuando Dios nos toca, ya no somos los mismos. Usted no es el mismo de hace un año. Usted no es el mismo de hace 2 años, ni de cuando conoció a Cristo. ¿Quién de ustedes, levante la mano, quién de ustedes conoció a Cristo? Me refiero a que no haya nacido en el Evangelio durante su vida. ¿Conocieron? ¿Los demás nacieron en el Evangelio? ¿Alguien de ustedes quiere compartir cómo ha sido su vida a partir de que conoció a Cristo, comparándolo con el tiempo cuando Cristo todavía no lo encontraba? De manera general, no tienen que ser específicos. Algo que quieran decir nada más. Ha sido una transformación de 180 grados a 180. Ha sido Dios ha cerrado mis ojos carnales y ha abierto los espirituales. Es una vida diferente. Totalmente diferente. También lo puedo decir por mí. Mi vida ha sido totalmente diferente, aunque yo nací en el Evangelio, nací en este mensaje hasta a la edad de 19 años. De manera personal yo le entregué mi vida a Cristo, pero Dios me tuvo que pasar por situaciones muy difíciles para que yo le entregara mi vida a Cristo, porque yo pensaba que aun cuando yo había nacido en el Evangelio, yo ya era salva, y por herencia yo me iba a ir al cielo, por la herencia de mis padres, porque ellos me criaron dentro de la iglesia, iba a las EBDB y todo. Pero a la edad de 19 años Dios me pasó por situaciones muy difíciles. 2 años antes, desde los 17 a los 19, yo tuve una vida muy difícil, y a los 19 años, dije: ya no puedo más, te entrego mi vida, Señor, y personalmente hago mi elección por ti.
Desde ese tiempo ya no soy la misma. Dios ha cambiado mi vida de una forma sorprendente, sorprendente. Cosa que solamente Dios puede hacer en nuestras vidas. Nadie más lo puede hacer, ni nosotros mismos nos podemos cambiar. Aun cuando tengamos todo el deseo, todas las aptitudes para cambiarnos a nosotros mismos o todas las capacidades intelectuales, académicas, profesionales, no podemos cambiarnos. Solamente Dios puede hacerlo. Cuando nosotros decidimos y elegimos a Cristo como el dueño, Señor, amo y Rey de nuestras vidas y ponemos nuestro ser completo sobre el altar, viene el carnero, viene el lado humilde, viene el sustituto, Cristo Jesús con su sangre de carnero, a rociarnos completamente y a traer nueva vida en sustitución con la vida pasada que llevábamos antes, dejando atrás el pecado, dejando atrás todo lo que nosotros hacíamos y tomando la naturaleza de sustitución de Cristo para el yo carnal, tomando la naturaleza de Cristo Rey, sentándose en el trono de nuestro corazón y dejando el yo carnal, sustituyéndolo por lo que hacíamos antes. Muchos de nosotros hacíamos cosas que no eran agradables a lo seguimos haciendo, pero ahora con temor. Anteriormente no lo hacíamos con temor, no nos importaba si Dios nos veía, no nos importaba la condenación que podría traer nuestras elecciones. No sé, quizá hay muchas cosas que usted y yo podíamos haber hecho en el tiempo pasado, cuando no teníamos el temor de Dios, pero esas cosas ya fueron sustituidas, ya no las hacemos, ¿verdad? Ya no las hacemos porque como decía Alma, o como dice Alma, sus ojos fueron abiertos. Ya no estamos ciegos. Antes lo hacíamos porque éramos ignorantes. Estábamos cegados por el pecado, por las tinieblas del mundo y por las tinieblas del enemigo. ¿Sí? Pero ahora ya tenemos la luz. Cristo es la luz y la luz ha venido a nosotros. Y la luz ha disipado las tinieblas, ya ha resplandecido en medio de las tinieblas. Ya no somos ignorantes ni estamos ciegos. Ya hemos encontrado a nuestro sustituto, a nuestro carnero, a Cristo Jesús. Cuando nosotros venimos sobre el altar, y siempre que usted venga sobre el altar, recuerde que la sangre de carnero está ahí para sustituir sus pecados por la naturaleza de Cristo. Amén. Vamos a... Ok, vamos a una cita más para entender del carnero y pasar a la tercer piel. Vamos a Éxodo 29. Ya tienen Éxodo 29. Vamos a leer el versículo 1. Y de ahí nos vamos a brincar del 15 al 21 y de ahí del 28 al 29. Primero el 1, Éxodo 29, 1. ¿Lo pueden leer todos juntos, por favor? Esto es lo que harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vancada y 2 carneros sin defecto. El 15 al 21. Tomarás uno de los carneros y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero y matarás el carnero y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Cortarás el carnero en pedazos y lavarás sus intestinos y sus piernas y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová. Es ofrenda quemada a Jehová. Tomarás luego el otro carnero y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero y matarás el carnero y tomarás de su sangre y lo pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja derecha
Amén. Aquí vemos, es el pasaje donde narra la consagración de Aarón y de sus hijos. Cuando fueron escogidos como sacerdotes para ministrar el tabernáculo, tenían que consagrarse. Y aquí habla de la consagración que ellos tuvieron que haber tomado. Aquí vemos que el Señor les ordena. ¿Qué animales les ordena que utilicen para su consagración? En el versículo 1 lo dice. Becerro de la vancada y 2 carneros. Ok, eran 2 carneros. Okay. Después vemos que tenían que usar la sangre de uno tenía que ser, ¿me pueden recordar? Uno tenía que ser, ¿qué? Tomarán los carneros, agarrarán sus hijos y pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y tiene que ser sacrificado, ¿verdad? Dice. Y el segundo carnero, ¿qué se hacía con él? Cortar los pedazos. Y poner su sangre. ¿En dónde tenía que ser puesta la sangre del segundo carnero? En la oreja derecha. Ajá, ese era del primer carnero, tenía que ser sacrificado y puesto su sangre alrededor del altar. Y del segundo carnero se utilizaba su sangre para la consagración de ellos. ¿Qué se hacía con su sangre? ¿Dónde se ponía? En la oreja derecha de Aarón. En el óvulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el pulgar del pie derecho. ¿Sí? Era la sangre del sustituto. Era la sangre del carnero que representa sustitución y la humildad de Cristo. Eso que nos enseña a nosotros. ¿Por qué Dios le ordenó a los sacerdotes que se pusieran la sangre en la oreja, en la mano, en el pulgar y en el pie? ¿Cómo lo entienden ustedes? Para santificar su oír, sus obras y su caminar. Amén. Para santificar su oído, para santificar su servicio, las manos nos hablan de servicio, y para santificar sus caminos. Amén. Para eso. No podían entrar a ministrar sucios, sin haber puesto esa sangre en su oído. Ellos tenían que tener su oído limpio para escuchar la voz de Dios. Amén. No podían escuchar una voz extraña, porque si no eran muertos. El pasaje de los hijos de Aarón que ofrecieron fuego extraño, escucharon otra voz y ofrecieron fuego extraño. ¿Y qué pasó con ellos? Fuego bajó de Jehová y los consumió. Quiere decir que si nosotros escuchamos la voz extraña, vamos a morir, hermanos. Tenemos que tener santificados nuestros oídos. El oído, me gusta constantemente ir a la triple naturaleza porque ahí se entiende de manera general que nos habla cada parte del cuerpo. El oído nos habla de la reverencia de nuestra memoria. Tenemos que tener santificados nuestra reverencia, nuestra memoria. La mano nos habla de los afectos y de la adoración. Y el pie nos habla de nuestro servicio. Tenemos que tener la sangre de carnero puesto en nuestros oídos para escuchar la voz de Dios. Dice la palabra de Dios en los evangelios que las ovejas oyen la voz del pastor y le siguen, no escuchan la voz de un extraño, escuchan la voz del pastor. ¿Y cuáles pueden ser esas voces extrañas? Las voces del enemigo. La voz de mi propio yo, que me impulsa a complacer o a satisfacer mis propios deseos carnales. Esas son las voces extrañas, independientemente del enemigo, porque el enemigo nos habla, pero la voz más fuerte, la voz extraña más fuerte que hay es la de nosotros mismos. Nosotros somos nuestro más grande enemigo, y la voz que hay en nosotros es la voz extraña. ¿Sí? Por eso tenemos que tener santificados nuestros oídos, nuestras manos y nuestros pies con la sangre del carnero. Amén.
La tercera piel, de afuera hacia adentro, es la piel de cabras o la piel del macho cabrío. Este también nos habla de la humanidad de Cristo, pero nos habla de ver como el resultado de su humanidad. La piel de tejón nos habla de la razón de su humanidad y la piel de cabras nos habla de el resultado de su humanidad. El resultado de su humanidad. Las cabras del oriente tenían su pelo muy largo, sedoso y muy hermoso. Entonces el color era blanco. El blanco nos habla de justicia. Amén. Quiere decir que esta cortina era blanca, que era la tercera de afuera hacia adentro. Vamos a Levítico 16, del 7 al 10. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. ¿Ya lo tienen? ¿Lo pueden leer, por favor? Levítico 16, del 7 al 10. ¿Lo pueden leer, por favor? Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y harás traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte de Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Aquí vemos que en el día de la expiación, de las ofrendas por expiación por el pecado, se ofrecían dos machos cabríos o dos cabras. ¿Sí? Estos dos machos cabríos, uno se ofrecía, se echaba suertes, Aarón, y el que caía las suertes por Jehová se sacrificaba el animal por expiación. El macho cabrío nos habla de reconciliación. El macho cabrío nos habla de reconciliación. Eran presentados dos. ¿Por qué dos? Uno era echado suertes por Jehová y el otro por Azazel. El que era echado por Jehová, las suertes por Jehová, se sacrificaba el animal y el otro era enviado al desierto. Quiere decir que para ser nosotros reconciliados con Jesús, con Dios, Jesús tuvo que haber muerto. Entonces el macho cabrío que era sacrificado representaba a Jesús, el sacrificio de Jesús, que fue por medio del perdón. Fue el perdón. Y el macho cabrío que era llevado al desierto nos habla del olvido. Cuando nosotros venimos a la cruz del Calvario para tener una experiencia con la sangre de macho cabrío de Jesucristo, encontramos el perdón y el olvido de nuestros pecados. Cuando usted toma la sangre de Cristo sobre su vida y sinceramente, de manera honesta, le pide perdón al Señor y decide conscientemente dejar sus caminos
de pecado atrás y viene el Señor Jesucristo y nos reconcilia con el Padre. Viene y trae la reconciliación con el Padre, de tal manera que Él nos perdona y Él olvida nuestro pecado. Él echa nuestros pecados al mar del olvido, a sus espaldas, y ya no se acuerda más de Él. Eso significa el macho cabrío, hermano. La reconciliación que Jesucristo vino a traer para nosotros, para que nosotros pudiéramos nuevamente entrar al lugar santísimo y tener una experiencia con el Padre. Sin esa sangre de macho cabrío no pudiéramos estar aquí. Y constantemente, como el otro día yo les decía, nosotros somos los que no nos perdonamos ni olvidamos nuestros pecados, cuando Jesucristo ya lo hizo, cuando Jesucristo ya nos perdonó y se olvidó de lo que hicimos. Nosotros nos seguimos recordando y nos seguimos reprochando nuestras malas elecciones y decimos, ¿por qué lo hice? ¿Por qué esto? Y si no lo hubiera hecho, no estaría aquí. Estoy viendo el fruto de mi mala elección, sí, porque tenemos que tener las consecuencias de nuestros pecados. Pero eso no quiere decir que Dios no nos haya perdonado y que no se haya olvidado cuando nosotros venimos sinceramente. Eso es fe, hermano, también. Eso es fe. Ahí obra la fe. Amén. Debemos de tener fe para creer que Él nos perdona y que se olvida. Amén. Vamos con la última cortina o cobertura, que lleva 4 colores y es bordada con querubines. Esta era de manera visual, era la cortina más hermosa, porque tenía 4 colores: cárdeno, púrpura, carmesí y lino, y estaba bordada con querubines, tenía diseños de querubines. En Ezequiel 1, no vamos a ir al pasaje porque es muy largo, pero en Ezequiel 1, si ya lo han leído ustedes, y si no, sería bueno que lo leyeran para poder entender por qué los querubines estaban en esa cortina. En Ezequiel 1 nos hablan de la gloria exaltada de Dios, que era cubierta por medio de los querubines. Vemos la visión que tuvo Ezequiel al ver el carro del fuego del Señor y al ver querubines. Recuerdan que los querubines tenían 4 rostros: león, águila, buey y hombre. Ahí vemos que en Ezequiel nos relata los 4 rostros y la función que tenían los querubines, que estaban encima o iban transportados por medio del carro de fuego del Señor. Esa escena o esa imagen es una clara visión de lo que se veía en el lugar santísimo, en el arca del pacto y del propiciatorio. Vemos en el último mueble, claramente vemos los querubines guardando, cubriendo, protegiendo la gloria de Dios, la gloria exaltada de Dios. Si ven que están los querubines, que son labrados en oro, están protegiendo, y en medio está la gloria de Dios. Esa imagen la podemos ver claramente en Ezequiel 1. Cuando Ezequiel tiene esa visión, él ve a los querubines. Ok, para entender, ¿alguien de ustedes sabe cuál era la misión de los querubines? Ya lo dije. Proteger la gloria de Dios. Esa era la misión de los querubines en todas las escrituras. Constantemente vemos el celo de Dios por el pecado manifestado a través de los querubines. Lucifer, antes de ser echado, ¿qué era? Era un querubín. Dice en Ezequiel 28, si no mal recuerdo, dice: oh querubín cubridor, que tú estabas en el santo monte de Dios, en medio de las piedras de fuego te paseabas. ¿Cuál era la misión de Lucifer? Cubrir, proteger, guardar la gloria de Dios. Y nos guardaba también, estaba parte de nosotros, estaba cuidando también las piedras de fuego. ¿Quiénes eran las piedras de fuego? Nosotros éramos esas piedras de fuego. Amén.
Vemos que también en otro pasaje, en Génesis 2 o 3, cuando el hombre pecó, fueron echados del huerto. ¿Y qué puso Dios a la entrada del huerto? Puso querubines. Puso querubines para cuidar, para proteger, para cubrir la entrada y que el hombre no pudiera regresar al paraíso. Amén. Vemos otra vez ahí los querubines trabajando con el celo de Dios hacia el pecado. También en otro pasaje, solamente estoy recordando para que ustedes tengan un panorama general de los querubines. En Samuel 6 vemos que cuando el arca del pacto es trasladada a Jerusalén, ¿se acuerdan? Si han leído ese pasaje que iba el arca, iban los bueyes trasladando el arca y pasaron, se puede decir, por unos hoyos, el arca o el carro se tambaleó y se iba a caer el arca, y Usa, para que no se cayera el arca, la agarró para detenerla. ¿Y qué pasó con Usa? Murió. Descendió la gloria que estaba dentro del arca y consumió a Usa, lo mató. ¿Por qué? ¿Por qué creen que lo mató? Porque no somos nadie para ayudar a Dios. No somos nadie para ayudar a Dios, y porque quizá Usa más bien no estaba santificado. Tenía manos inmundas y nadie podía tocar esos muebles con manos inmundas. Por eso el sacerdote tenía que poner sangre de carnero sobre sus manos para santificarlas, porque si no, no podía tocar nada del lugar santo ni del lugar santísimo sin antes haberse santificado. La presencia de los querubines en las cortinas era también para recordar a los sacerdotes que cada vez que se acercaran al lugar santo o al lugar santísimo, deberían de hacerlo con reverencia y con respeto. Hermanos, nosotros cuando venimos a la casa de Dios debemos de hacerlo con reverencia y con respeto. Aquí está la gloria de Dios. Aquí está la gloria de Dios. Y normalmente venimos, todos hemos entrado pensando que entramos a una tienda, a nuestra casa, entramos jugando, nos entramos riendo, dejamos que aquí haya desorden. No respetamos la casa de Dios, siendo que aquí está su santuario, aquí está su presencia, aquí está su gloria, aquí está su poder. Y se nos hace fácil no respetar, no tener reverencia, no tener temor a lo santo, a la presencia santa, al lugar santo del Señor. Se nos hace fácil. Cuando Usa tocó el arca con manos inmundas, Dios lo mató. Si Dios no nos mata a nosotros es por su misericordia, pero merecemos también ese castigo, porque no hemos sido reverentes a la presencia del Señor. ¿Se fijan cuántas cosas nos puede enseñar el tabernáculo? Tantas aplicaciones que trae a nuestra vida. Y normalmente muchos dicen, el tabernáculo ya pasó de moda, ya es un mueble, ya son los muebles que ya ni existen. Tantas cosas que nos puede enseñar el tabernáculo hasta el día de hoy. Amén. Los querubines tenían 4 rostros. Para terminar, tenían rostro de león, rostro de águila, rostro de buey, y rostro de hombre. Los querubines nos hablan de la gloria exaltada de Dios, del Cristo resucitado. Nos hablan de la omnisciencia, Él es omnisciente, Él es omnipotente y Él es omnipresente. Él todo lo sabe, Él todo lo puede y Él en todos lados está. Dios, ¿ok?
Entonces, los querubines tenían estos 4 rostros, y los querubines de Ezequiel 1 y en el Arca del Pacto nos hablan de la omnisciencia de Dios. Quiere decir que si ellos estaban para proteger, para guardar, por medio del celo de Dios, para guardar la gloria de Dios, su santidad de Dios, quiere decir que todos lo sabían. El Señor todo lo sabe de usted y de mí. No le podemos esconder nada. Él conoce las profundidades de nuestro ser. No podemos engañar a Dios. Él conoce la condición que usted trae ahora en este día y que ha venido a su casa. Él sabe que usted y yo tenemos necesidad. Él sabe que usted y yo pecamos en la semana y que necesitamos arrepentirnos. Él sabe que necesitamos su sangre, pero solamente que Él quiere escucharnos, que la clamemos, que la pidamos para poder Él dárnoslas en el día de hoy. Él sabe todo de nosotros. El rostro del león nos habla de su omnipotencia. El rostro de águila nos habla de su servicio. No. Aquí me confundí. El águila nos habla de su omnipresencia. El rostro de buey nos habla de su servicio. Y el de hombre nos habla de su humanidad. Y aquí podemos ver que son las 4 letras del nombre: sabiduría, entendimiento, conocimiento y prudencia. Amén. Esos 4 naturalezas tenían los querubines. Esas 4 naturalezas debemos de adquirir, debemos de adquirir la naturaleza de servicio, principalmente, que es lo que más trabajo nos cuesta. El carro de fuego que se transportaban los querubines en Ezequiel 1 estaba hecho de topacio. Topacio significa juzgar. Por eso los querubines, ese era su ministerio: guardar, cubrir, proteger la gloria de Dios, porque juzgaban, eran jueces de Dios, juzgaban el pecado porque lo cubrían, tenían el celo de Dios. Vemos que también en Ezequiel 1, les repito, es bueno que lo lean, no lo vamos a leer porque es muy largo, nos llevaría más tiempo, nada más lo estoy mencionando. En Ezequiel 1 también dice que estos querubines se transportaban en carro de fuego, y ellos, el carro de fuego era guiado por las ruedas. En otras palabras, ellos no se guiaban por ellos mismos, se guiaban por las ruedas. ¿Qué representan las ruedas? A mí me hace pensar que, no lo dice, no lo explica aquí, pero a mí me hace pensar que las ruedas representan la voluntad de Dios, porque se acuerdan que vimos que las ruedas que tenían los círculos o los anillos no están aquí, los voy a traer, pero las varas eran sostenidas por 4 anillos, y los anillos representan la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no tiene principio y fin, y es para que nosotros nos pongamos en el centro y giremos alrededor de la voluntad de Dios. Amén. Quiere decir que a mí me hace pensar esto, que las ruedas del carro donde se transportaban los querubines representan la voluntad de Dios. En otras palabras, los querubines no iban hacia allá sin la voluntad de Dios. Los querubines eran dirigidos solamente por la voluntad de Dios. Nosotros debemos ser dirigidos solamente por la voluntad de Dios. No podemos ir para allá si Dios no nos manda. No podemos hacer esto si Dios no nos manda. No podemos decir aquello si Dios no nos manda. Simplemente algo muy sencillo, simplemente nuestra forma de vestir. Sabemos cómo Dios quiere que lo hagamos. ¿Y qué hacemos? Hacemos lo contrario. Desobedecemos a Dios en las cosas más simples, hermano. No nos vayamos a cosas grandes, cosas simples que vemos en nuestro diario vivir. Sabemos cómo a Dios le agradan las cosas. Sabemos cómo a Dios le agrada que yo me vista. Sabemos que a Dios le agrada cómo Él quiere que yo hable. Pero no nos importa.
hacemos a un lado la voluntad de Dios. Yo me voy a vestir como yo quiero, yo voy a hablar como yo quiero, yo me voy a comportar como yo quiero, no me importa lo que tú opines de mí. Me hago a un lado, me salgo fuera del círculo de tu voluntad y decido hacer mi propia voluntad. Los querubines no eran así. Dice en Ezequiel 1 que ellos iban en donde el Espíritu les decía que fueran. Quiere decir que eran guiados por el Espíritu y por la voluntad de Dios. No eran guiados por su voluntad ni su espíritu. Nuestro espíritu está corrompido, nuestra voluntad está corrompida. Necesitamos el Espíritu de Dios y la voluntad de Dios para dirigirnos. Amén. Estas cortinas eran de 4 colores y los querubines estaban bordados. Yo les voy a traer, espero que para la siguiente clase les traiga un diseño de las 4 coberturas para que las puedan ver. Estaban bordados. ¿Eso qué quiere decir? Que para tener la gloria exaltada de Dios que representan los querubines, debemos de nosotros dejarnos bordar, dejarnos pasar la aguja de la adversidad, la aguja de la aflicción, la aguja del problema, de las tinieblas. Amén. ¿Se acuerdan que vimos que el lino fino, entre más pasaba el cepillo, más fino era, más delgado, más hermosa y más resistente era la tela? Lo mismo pasa ahí. Los querubines eran bordados y vemos que en Éxodo 29 que leímos 1 dice era de obra delicada. Dios quiere hacer un trabajo delicado en usted y en mí. ¿Y qué tenemos que hacer para que Él haga ese trabajo precioso y delicado en nosotros? Debemos estar dispuestos a que la aguja del problema, la aguja del sufrimiento, la aguja de la humildad de Cristo pase en nosotros y nos haga preciosos y nos haga la imagen de Él. Nos haga delicados ante Él. No era un trabajo mal hecho. Era un trabajo de bordador, era un trabajo delicado, era un trabajo especial. ¿Por qué? Porque ahí moraba la presencia del Señor. Si tú y yo queremos tener esta obra delicada en nosotros, debemos de estar dispuestos a que la aguja, que el cepillo pase, a que nos talle, a que nos taladre. Eso significa lino torcido, taladrado, a que nos taladre el problema. No viéndome a mí, viendo a Cristo trabajando en mí. No viendo lo grande de mi problema, viendo el poder que Él tiene para restaurar lo que hay en mí. Para traer nueva vida donde hay muerte. Amén. Necesitamos tanto esta humildad de Cristo, hermano, en nuestras vidas para dejar que Él pueda venir y trabajar en nosotros. Necesitamos adquirir esta obra delicada de los querubines, esta naturaleza de Cristo en nosotros. Nuestra carne, dice la palabra de Dios, que nuestro pecado es tan grande que no estamos limpios. Desde la planta de nuestros pies hasta nuestra cabeza hay pecado. No hay cosa buena en nosotros. No hay blancura en nosotros. Necesitamos la sangre de carnero, necesitamos la sangre del macho cabrío, necesitamos la naturaleza de los querubines, necesitamos la humanidad del tejón en nuestras vidas. Las cortinas eran 10, se bordaban 5 y 5, eran 2 pares de 5 y al final se unían para formar lo que era como la pared y el primer techo. Después estaba la de cabras, la de carnero y la de tejón. Estas cortinas, les repito, eran 2 pares de 5, se tenían que bordar juntas. Eso significa que nosotros tenemos que bordarnos junto al Señor. Debemos estar dispuestos a unirnos a Él. Dice en Juan 17, si no mal recuerdo que es la cita,
cuando iba a ascender y Jesús oró por sus discípulos, dice: así como tú y yo, Padre, somos uno, yo quiero que estos sean uno y uno conmigo, porque si ellos son uno conmigo, vamos a poder formar una unión entre tú, yo y ellos. Si nosotros somos uno con el Padre, vamos a poder ser uno con el Hijo y uno con el Espíritu Santo. Amén. Por eso las cortinas estaban juntas y eran 2 de 5. ¿El 5 qué es? ¿Qué representa el número 5? Representa el número de la gracia. Vemos que son 2 pares de 5. Representa la doble porción de gracia que el Señor ha traído a nuestras vidas. Amén. Gracias, Jesús. Bendito eres, Señor. Pues es todo por esta mañana. Espero que hayamos aprendido algo. Si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, un comentario, no se queden con dudas.